Buenas tardes, compañeros. Perdón, profesor. Mi nombre es Edith López Barbosa y voy a eh, mostrar un poquito más complementado mi recuperación para la unidad número 2, que es gráficas de control para variables. Aquí les voy a mostrar un poquito de la teoría y ahorita me voy a ir con un poco más de teoría y los ejercicios. Unidades gráficas de control para variables. ¿Qué es el control estadístico de procesos? El control estadístico de procesos es una metodología esencial para mantener y mejorar la calidad en los procesos de producción utilizando herramientas estadísticas. Permite a las empresas monitorizar y controlar la variabilidad en tiempo real, asegurando la eficacia y consistencia del producto final. Importancia. El control estadístico de procesos es esencial para las empresas que desean mejorar la calidad y eficiencia de sus procesos productivos. Al utilizar herramientas estadísticas, las empresas pueden identificar y corregir variaciones y problemas en tiempo real, lo que resulta en una producción más consistente y de alta calidad. Además, el SPC ayuda a reducir costos y a minimizar los defectos y desperdicios, mejorar la satisfacción del cliente y al ofrecer productos más fiables y mantener una ventaja competitiva en el mercado al optimizar continuamente los procesos. Diferencia entre causas comunes y causas especiales de variación. Aquí en esta tabla tenemos lo que son las definiciones y otros aspectos. Variación natural e inherente al proceso. Variación de causa común, ese sería. Y por causa especial sería variaciones, factores externos inusuales e identificables. Previsibilidad, consistente y previsible. Esa sería la causa común. Y la variación por causa especial sería impredecible y esporádico. En caso de que el aspecto sea en el patrón en el gráfico de control, la causa común sería dentro de los límites de control de distribución aleatoria y una causa especial sería que está fuera de los límites de control o tiene patrones no aleatorios. En caso de que esta diferencia sea en la frecuencia, en una variación de causa común sería que ocurre constantemente y la causa especial sería que ocurriera ocasionalmente, solo algunas veces, no siempre. Impacto en el proceso. Fluctuaciones menores y esperadas. Y en especial sería desviaciones significativas en la norma. Y así consecutivamente nos va mostrando eh, diferencia entre causas comunes y causas especiales de variación, siendo que en sí es el mismo método, el mismo, el mismo error, pero está clasificado entre la variación de causa común y variación de causa especial. Gráfica XR. Las funciones de la gráfica XR controlan la medida y el rango de subgrupos pequeños, menos de 10. Se construye calculando los límites de control con base en el promedio, el rango. Esas serían las fórmulas. Y permite detectar cambios en la tendencia de dispersión del proceso. Esas son algunas características de la gráfica XR. Ahora, mencionando la gráfica, XS, se utiliza cuando los tamaños de muestras son mayores a 10. En lugar del rango, se usa la desviación estándar, representándolo con S. Estas serían sus fórmulas. Límite de control inferior, límite de control superior. Brindan control más preciso en procesos con mayor variabilidad. Son las características del XS. Gráfico X de individuales. Se usa cuando solo hay una observación por muestra. Evalúa la variación entre observaciones consecutivas mediante el rango móvil. Esas serían sus fórmulas. Y una de sus características principales es que es ideal para procesos continuos o con baja frecuencia de muestreo. Okay. Capacidad de procesos CP, CPK y CPM.
El análisis de capacidad de proceso es una herramienta estadística utilizada para evaluar la capacidad de un proceso para producir resultados dentro de límites especificados o la capacidad potencial. Se utiliza para determinar si un proceso es capaz de cumplir con los requisitos y especificaciones del cliente y también para identificar oportunidades de mejora. El análisis de la capacidad del proceso implica comparar la variabilidad natural de un proceso con el rango de tolerancia permitido para la salida. Evalúa si el proceso cumple con las especificaciones del cliente. CP, límite de control superior, límite de control inferior. CPK, CPM, y esta sería una imagen de su interpretación. Si se dan cuenta, esta está centrada, esta está un poquito más arriba. Esta se halla más al lado del límite de control superior y esta para el límite de control inferior, rango menores de 10. Y estas serían las fórmulas generales. Voy a pasar a un poquito más de teoría y los ejercicios realizados en Minitab. Nada más que aquí están un poquito más detallados la información, ya que agregué la información que el maestro nos proporcionó. Esta es parte de la recuperación de la unidad número 2. Gráficas de control. Herramientas de calidad. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la medida del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Gráfica de control. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Aquí nos está mostrando una gráfica de control donde los puntos están realmente fuera de control, unos están más cerca del límite de control inferior, más cerca del límite de control superior, más sin embargo ninguno se encuentra fuera del límite indicado. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consiste a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifica si el proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evaluar la eficiencia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil para comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunica el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de la gráfica de control representan la variación del proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control, que nos está hablando de las dos líneas que están en la parte bueno, en las dos líneas que están en la gráfica, la inferior y la superior, que son las dos líneas rojas que se encuentran en la parte de arriba y de abajo. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central, o sea, esta es la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada del proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de mitad se muestran con desviaciones estándar arriba y debajo de la línea de control central. Límites de control. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control. Estos.
del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Esta es la línea de control central, esta es la línea de límite de control superior y esta es la línea de límite de control inferior. Aquí nos está indicando que hay puntos que se encuentran fuera del límite de control superior, que son estos que están en rojo. Límites de control contra límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Herramientas de calidad, gráficas de control. La línea de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Este proceso nos está indicando que está fuera de control, ya que los puntos se encuentran de manera aleatoria arriba y debajo, en diferentes puntos, a diferentes distancias. Variación por causas comunes y por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios es una gráfica de control que indican la presencia de una variación por causas especiales. Esta es una tabla parecida a la que estábamos viendo anteriormente en la otra presentación. Estos son ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Por ejemplo, estos serían tres procesos distintos. Aquí nos está mostrando la variación por causa común y especial a la hora de hornear un pan. Una variación por causa común sería que el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente, que eso nosotros lo hacemos manualmente. Una por causa especial sería que al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras hornea puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente, eh, ya que de este modo nosotros a la causa común nosotros hacemos que suceda y la causa especial nosotros contribuimos a que suceda. Otro ejemplo sería que al registrar la información de contacto de un cliente, una por causa común sería que un operador experimentado cometa un error ocasional y una causa especial sería que un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. El otro ejemplo sería moldeado por inyección de juguetes de plástico. Una causa común sería que ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Una causa especial de variación sería que al cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleva un cambio inmediato en la resistencia y consistencia del producto final, ya que no depende tanto de uno. Variación por causas comunes y variación por causas especiales. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto más de 3 con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, pueden utilizarse las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad.
La prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivos de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 al fin de crear una gráfica de control a mayor sensibilidad. Aquí nos está indicando eh, que si hay 9 puntos consecutivos del mismo lado de la línea de control central, se aplicaría la prueba número 2. Y en este caso nos está indicando que se eh, aplica del lado inferior de la línea de control central. Aquí nos está mostrando la prueba 3. Esta se trata de 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente, de un solo lado de la línea de control central. La prueba 3 detecta una tendencia a un movimiento continuo hacia arriba o abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. La prueba 4 nos está indicando que esta prueba se aplica cuando hay 14 puntos consecutivos del mismo, alternándolos arriba y abajo de la línea de control central. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. Aquí nos está indicando que hay 14 puntos alrededor de la línea de control central. 2 de cada 3 puntos más de 2 con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 5 evaluó el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí nos está indicando hay 2 de cada 3 puntos con respecto a la línea central del mismo lado, que sería este y este. Prueba 6 para detectar causas especiales de gráficas de control. La prueba 6 se trata de 4 de cada 5 puntos más de 1 con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. 4 de cada 5 puntos más de 1. Aquí nos está indicando que hay 4 del lado inferior de la línea central. Aquí nos está marcando el punto número 4. La prueba 7 es una de las más largas, que dice 15 puntos consecutivos dentro de la línea de control, dentro de uno con respecto a la línea de control central. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea de control muy cerca. Nos está indicando que hay 15 puntos dentro de las dos primeras líneas punteadas, ya sea inferior o superior, pero se encuentra dentro de ese rango, son 15 puntos antes de pasar la primera línea, ya sea del lado inferior o del lado superior. Prueba número 8. 8 puntos consecutivos más de 1 con respecto a la línea central. En este caso serían 2 con respecto a la línea central. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Aquí nos está mostrando eh, antes de llegar a la línea de control superior y antes de llegar a la línea de control inferior. Son estos dos puntos que se sitúan. A este se aplicaría la prueba número 8. El siguiente tema sería tipos de datos para gráficos de control. Tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 2, 234 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo,
Los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa o no pasa. El número de efectos en una muestra también puede ser variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte del proceso, como por ejemplo la longitud del peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos según subgrupos u observaciones individuales. Datos de procesos sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y la examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y dos tirones, o sea, 3 defectos en total. Datos del proceso sobre atributos datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran un número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Capacidad de proceso. Gráficos de control. Índices de capacidad de proceso. Los índices de capacidad de proceso son relaciones de la dispersión del proceso y la dispersión de especificación. Son valores sin unidades, por lo que se pueden utilizar para comparar la capacidad de procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la medida del proceso o el objetivo. Estos son los índices de capacidad de proceso, los cuales no, no cuentan con unidades. PP, PPK, CPM, PPM, CP y CPK. Es muy importante considerar las letras mayúsculas o minúsculas, porque algunas veces pueden llegar a confundir. Estadísticos de capacidad para análisis de capacidad. El PP es una medida de la capacidad general del proceso. Es una medida de la capacidad a largo plazo del proceso. Es una relación que compara dos valores: la dispersión de especificación, la dispersión del proceso, la variación de 6, en base con la desviación estándar a largo plazo. El PP evalúa la capacidad a largo plazo con base en variación del proceso, no en su ubicación.
Se debe proporcionar tanto un límite de especificación inferior como un límite de especificación superior para calcular el índice PP. El índice PP se utiliza para evaluar la capacidad a largo plazo del proceso con base en la dispersión. La capacidad a largo plazo indica el rendimiento real del proceso que su cliente experimenta con el tiempo. Puesto que el PP no considera ubicación del proceso, indica la capacidad a largo plazo que podría alcanzar el proceso si estuviera centrado. Por lo general, los valores de PP más altos indican un proceso más capaz. Los valores de PP más bajos indican que el proceso puede necesitar mejoras. Gráficos de control. Estadísticos de capacidad para análisis de capacidad. El PPK es una medida de capacidad general del proceso. Es una capacidad a largo plazo y es igual al mínimo entre PPU y el PPL. El PPK es una relación que compara dos valores. La distancia de la medida del proceso al límite de especificación más cercano, LES o ley. La dispersión unilateral del proceso, la variación de 3, con base en su variación a largo plazo. El PPK evalúa tanto la ubicación como la variación a largo plazo del proceso. Estadísticos de capacidad para análisis de capacidad. Utilice PPK para evaluar la capacidad a largo plazo del proceso con base tanto en la ubicación como en la dispersión del proceso. La capacidad a largo plazo indica el rendimiento del proceso que su cliente experimenta con el tiempo. Estadísticos de capacidad para análisis de capacidad. El CPM es una medida de capacidad a largo plazo del proceso. El CPM compara la dispersión de especificación con la dispersión de los datos del proceso, considerando al mismo tiempo que tanto se desvían los datos del valor objetivo. Usted debe proporcionar un valor objetivo para que Minitab calcule el CPM. Utilice el CPM para evaluar la capacidad a largo plazo, con relación tanto la dispersión de especificación como el objetivo. La capacidad a largo plazo indica el rendimiento real del proceso que su cliente experimenta con el tiempo. Por lo general, los valores de CPM más altos indican que el proceso es más capaz. Los valores más bajos indican que el proceso puede necesitar mejoras. Estadísticas de capacidad para análisis de capacidad. El ppm total de rendimiento a largo plazo esperado es el número esperado de partes por millón que están fuera de los límites de especificación. Los valores de rendimiento a largo plazo esperados se calculan utilizando la desviación estándar a largo plazo. El ppm total del rendimiento a largo plazo esperado es de 1.000.000 de veces la probabilidad de que la medición de una parte seleccionada aleatoriamente de la distribución general del proceso esté fuera de los límites de especificación. Se repite. Estadísticos de calidad para análisis de capacidad. El CP es una medida de capacidad potencial del proceso. Es una medida de capacidad para subgrupos a corto plazo. El CP es una relación que compara dos valores, la dispersión de especificación y 2, la dispersión del proceso, variación de 6, con base en la desviación estándar de subgrupos a corto plazo. El CP evalúa la capacidad con base en la variación del proceso, no en su ubicación. Estadísticos de capacidad para el análisis de capacidad. Utilice CP para evaluar capacidad de subgrupos a corto plazo del proceso. La capacidad de subgrupos a corto plazo indica la capacidad de que el proceso pudiera alcanzar si se eliminaran las fuentes sistémicas de variación general del proceso, además de la variación dentro de los subgrupos. Puesto que el CP no considera la ubicación del proceso, indica la capacidad que podría alcanzar el proceso si estuviera centrado. Por lo general, valores de CP más altos indican un proceso más capaz, valores más bajos indican que el proceso podría necesitar mejoras.
Estadísticas de capacidad para análisis de capacidad. El CPK es una medida de capacidad potencial del proceso. Es una medida de la capacidad de subgrupos a corto plazo del proceso y es igual al mínimo del CPU y el CPL. El CPK es una relación que compara dos valores: la distancia de la medida del proceso al límite de especificación más cercano, less o ley, la dispersión unilateral del proceso, la variación de 3 o con base en la desviación estándar entre dentro de subgrupos. El CPK evalúa tanto la ubicación como la variación entre y dentro de los subgrupos del proceso. Este es el último, la última unidad de proceso. Estadística de capacidad para el análisis de capacidad. El CPK para evaluar la capacidad de subgrupos a corto plazo, considerando tanto su ubicación como su dispersión. Su capacidad de subgrupos a corto plazo indica la capacidad de que el proceso pudiera alcanzar si se eliminaran las fuentes sistémicas de variación general del proceso, además de la variación entre y dentro de los subgrupos. Por lo general, los valores CPK más altos indican el proceso más capaz. Los valores de CPK más bajos indican el proceso que puede necesitar mejoras. Capability Analysis. Learning Objectives. Understand short terms versus long-term capability. Ground to learn key indices CP, CPK, PP, PPK. Calculate process capability using Minitab. Convert CPK and PP to short term and long term. This sets the purpose of the intersection. What is the process capability? Process capability measures how a process meets customer requirements. It helps in potential defects and helps improvement. If a process is capable, it's the product of its wins specification limits. CP and CPK calculation. CP, CP mean, CP measures potential capability, CPK measures actual capability considering process synthesis. Interpretation CPK. Process variation CP1 CP process variation exceeds specification. CP process just meets specification. CP process variation is winning specifications. These values show whether process is capable or not. Capability analysis and Minitab. Minitab allows automatic calculation of CP, CPK, PP, and PPK. Example. Solar power. Buenas tardes, maestro. Voy a continuar con mi grabación, ya que de nuevo mi software de grabación se volvió a trabar y cuando terminé el video no se había grabado la parte en la que hice los ejercicios. Entonces me voy a regresar y voy a continuar con la parte en la que hago los archivos dentro de la aplicación. Ok, aquí ya tengo los datos de la máquina XS. Bueno, voy a empezar de esta otra vez para graficar la XR. Vamos a abrir los datos de nuevo.
Aquí se están abriendo nuestros datos. Ahorita nos vamos a ir a estadísticas. Gráficas de control, variables por subgrupo, XR. Aquí sería máquina, temperatura y aquí vamos a poner día, ya que serían los nombres de nuestros subgrupos. Y vamos a activar todas las pruebas. Vamos a aceptar. Y aquí se creó nuestra gráfica de temperatura, ya que tiene mucha variabilidad, pero todas se encuentran dentro del límite de control eh, inferior y superior. Ahora nos vamos a ir con nuestra siguiente gráfica. Es el ejemplo de las tarjetas electrónicas. Una empresa produce tarjetas electrónicas y requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío, medida en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Ok, no quiere abrir nuestros datos, está un poquito lento. Aquí vamos a hacer nuestra nueva gráfica eh, para gráfica XR. Vamos a irnos a estadísticas, gráficas de control, variables por subgrupos, XR. Aquí vamos a ingresar máquina y succión y aquí día, ya que serían lo nuestro subgrupo. Vamos a X barra y activamos todas nuestras pruebas. Vamos a aceptar y se nos va a crear nuestra gráfica de succión. Esta es nuestra gráfica X barra de succión presión. Nos está mostrando que hay variabilidad, más sin embargo hay un punto que se sobrepasa nuestro límite de control inferior. Y aquí nos está mostrando que están dos variables cerca de nuestro límite de control central. Vamos a cerrar. Bueno, vamos a hacer nuestra gráfica XS. Vamos a ir al siguiente ejemplo, que es otra vez el ejemplo de las tarjetas electrónicas, pero aplicándolo con nuestra gráfica XS. Abrimos y ahorita ya hay unos datos que tenemos por ahí abiertos para la siguiente prueba de gráficos.
Aquí vamos a realizar la prueba para nuestra gráfica XS. Nos vamos a ir a estadístico, gráfica de control, variable por su grupo, X barra S. Igual, aquí vamos a seleccionar máquina y temperatura, ya que el tamaño de nuestros grupos sería este. Vamos a seleccionar día y vamos a activar igual nuestras pruebas. Vamos a dar a aceptar y en automático nos va a abrir nuestro gráfico X barra de temperatura. Igual nos está mostrando, al igual que en la otra gráfica, una de las XR, que hay un punto que se sale fuera del rango del límite inferior, pero el procedimiento para esta gráfica pues es distinto. Y por último tenemos aquí ya los datos para nuestra siguiente gráfica XS. mm, Datos acción, datos temperatura. Bueno, vamos a abrirlos desde acá porque si eran distintos. Y se va a basar en el ejemplo de nuevo de las tarjetas electrónicas. No sería datos por succión. Aquí está nuestra última gráfica XS. Vamos a abrirla. Ya nos está abriendo nuestros datos en Minitab. Igual comento que está lenta mi computador. Es una mala suerte que cada rato me pasa que se me cortan los videos. Yo creo que no sé utilizar el software para que me salgan todos pegados. Ok, aquí ya nos abrió nuestros datos.